Que Dios los bendiga una vez más. Buenas noches a todos. Hoy vamos a estar leyendo y compartiendo el libro de Hebreos. Y del libro de Hebreos lo que vamos a estar viendo es el capítulo 5 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. De ahí vamos a ver algunos versos en particular, pero bueno. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Hebreos 5? Bueno, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así 5:1 en adelante. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Bueno, ahí estamos en el capítulo 5 de Hebreos. Para ponernos un poco en contexto en esto, el autor de Hebreos les escribe justamente a los hebreos. Y algo interesante que capaz que ya le he dado con un poquito de margen o un poquito de contexto histórico, es que el autor de Hebreos incluso más adelante, capítulos más adelante, habla de que al día de hoy, hablando en el momento en el que estaba escribiendo la carta, el sacerdote seguía ofreciendo día tras día sacrificios. Por lo tanto, cuando se escribe esta carta tuvo que haber sido antes del año 70. Del año 70 en adelante ya no hubieron más sacrificios porque el templo fue destruido. Entonces esta carta fue del 70 hacia atrás, o sea, más cerca de Cristo. ¿Por qué le hago esta aclaración? Bueno, para tener un poquito más de entendimiento, porque el 5 comienza explicando sobre el sumo sacerdote. Si bien esto también, lo curioso y lo que hace de Dios, ¿no? El miércoles justamente hablamos de esto en la reunión del miércoles. Hoy lo vamos a ver un poquito más también, pero vamos a hacer énfasis en algo específico. Acá cuando el autor de Hebreos comienza a decir: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, lo que está tratando de hacer, como toda la carta, es que los hebreos no volvieran al judaísmo, no volvieran a las obras de la ley, sino que siguieran confiando en Jesús como sumo sacerdote, como el único que pudo librarlos verdaderamente del pecado. Y la intención del autor en toda la carta justamente es que los cristianos, por ser perseguidos, aún siendo hebreos, por ser perseguidos, no volvieran a la ley, no intentaran tratar de llegar a la salvación por medio de guardar la ley y guardar las obras, sino que siguieran confiando en aquel que tuvo poder para vencer la muerte, para cumplir la ley y poder acreditar su justicia en la vida de todos los que le creen a Él, que es Jesús.
Entonces lo que trata de hacer, vamos a ver, ahora no vamos a entrar en eso, pero también muestra que Moisés no es mayor a Cristo, sino que Cristo es mayor a Moisés. Lo mismo que con ángeles y etcétera, etcétera. Lo que está colocando constantemente el autor de Hebreos es la supremacía de Cristo sobre todo. Ahora, cuando llega al capítulo 5, lo que trata de mostrar justamente es eso. Les explica, bueno, antes teníamos un hombre de carne y hueso, con pecado, con debilidades, que tenía que apartarse de cierto tiempo, cumplir ciertos requisitos, y una vez al año entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados, no solamente el del pueblo, sino también el de sí mismo, porque era un hombre sujeto a debilidad. Y estaba rodeado de debilidad, como dice el verso 2, y por esa causa, dice el verso 3, tiene que ofrecer el sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como los demás. Esa honra no la tomó para él, sino el que es llamado por Dios. No la toma, no cualquiera dice, bueno, hoy quiero ser sumo sacerdote, sino el que era llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Ahora esto viene en paralelo con Cristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Pero en el caso de Cristo, Cristo vino a nosotros, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, y se dio a sí mismo como sacrificio. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Pero no solamente para perdón de pecados, sino para quitar el pecado del mundo. Su ofrenda es mucho más perfecta que la ofrenda que se entregaba en el templo. Hasta ahí, solamente para ponernos en contexto, hasta llegar al corazón de lo que hoy entiendo tenemos que compartir. En el verso 7... dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, Jesús mientras caminó en su ministerio terrenal en la tierra, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Bueno, Jesús caminó en esta tierra, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y miren lo que dice, ofreció que ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ahora vamos a ir a eso porque creo que eso es digno de imitar. Es el carácter de nuestro Señor de manera expuesta para que nosotros podamos ver cómo Él caminó en la tierra y para poder imitar esas características o ese carácter. Dice que por causa de su ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído por su vida reverente delante de Dios. No fue ignorado por Dios, sino fue oído. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren qué interesante lo que dice ahí. Jesús, hombre, siendo hombre, aprendió ¿qué? Obediencia. ¿De qué manera la aprendió? A través del padecimiento. Algo que venimos escuchando hace unas reuniones atrás. Por medio del sufrimiento, por medio del padecimiento, aprendió a ser obediente. Y esa obediencia, dice en el 9, y habiendo sido perfeccionada o completa, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo se lo voy a decir con palabras más sencillas para que lo podamos entender y vamos a ir entrando ahí a lo que está diciendo el 7, 8 y el 9 en principio, podemos ir más adelante. ¿Qué hizo Cristo? Vivió la vida que no podemos vivir, se relacionó con el Padre de la manera perfecta que nosotros aún no logramos. Por medio de Cristo podemos llegar al Padre, sí, tenemos posibilidad de orar, sí, pero no la perfección que Cristo lo hizo. Él nos dejó el ejemplo a seguir. Ahora, lo interesante es alguna de las cosas que dice. Rogó y suplicó con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Lo podía haber evitado de la cruz. A la cruz fue, y dice que fue oído. ¿Por qué? Porque fue levantado de entre los muertos. Resucitó. Ahora, no solamente eso, sino que aunque él era el Hijo, podríamos decir que podía haber evitado todo esto, por lo que padeció, por lo que sufrió, por lo que le tocó transitar, aprendió la obediencia. Ahora, hoy titulé el mensaje Perfecciónate, porque la manera de ser perfeccionados, o al menos como está escrito acá en el griego, esa palabra perfeccionado o perfeccionarse, habla de completo o de estar, o haber culminado algo, o estar totalmente apto para
para poder llegar a estar apto para, y eso creo que es el fin de lo que está diciendo acá, para que uno pueda estar apto, perfeccionado, tiene que haber cosas antes, las que leímos que Cristo vivió, lo anterior, obediencia. Y la obediencia, ¿cuándo se manifiesta como obediencia? Cuando tengo argumentos para no obedecer. ¿Qué había antes de la obediencia que manifiesta el texto? Sufrimiento y padecimiento. Por lo tanto, Cristo demostró una vida obediente cuando había motivos para mostrar obediencia. En el medio del padecimiento, en el medio del sufrimiento. Ese sufrimiento lo perfecciona, lo lleva a estar completo, a cumplir por completo su tarea. ¿Y cuál fue? Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que hacen su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿O cuál era la voluntad, mejor dicho, del Hijo? ¿Qué es lo que Jesús venía a hacer? ¿Por qué causa era un temor reverente hacia el Padre? ¿O por qué se dispuso a padecer para aprender obediencia? Bueno, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso lo podemos ver en los Evangelios. Si quieren, podemos leer algo por ejemplo, en Juan 6, por ejemplo. En Juan 6, 38, si no me equivoco, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús tenía claro lo que había venido a hacer, por lo tanto, Él se mantuvo fiel a lo que vino a hacer. ¿La voluntad de quién? Del que lo envió. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Y por ejemplo, también en Juan, un poco más atrás, en el capítulo 4, en el verso 34, dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y de qué manera la iba a poder cumplir? Bueno, siendo obediente. La voluntad del Padre era que sufriera, que padeciera todo lo que padeció de ir a la cruz para poder llegar la salvación a todos los que en Él creen. Ahora, siendo de esta manera, sigue el 10, dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote, Jesús, según el orden de Melquisedec. Y si bien podría entrar ahora en esto, y en alguna oportunidad ya me tocó estar frente a este texto para poder explicárselos, y voy a hacer lo mismo que hice la vez anterior de las que recuerdo, voy a seguir con lo que dice el 11, porque me parece que justamente lo que dice el 11 me hace no seguir entrando en esto que no es tan difícil de entender, pero no es el fin de lo de hoy. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Acerca de qué? Según el orden de Melquisedec. Y dice: por cuanto están hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, la intención del que estaba escribiendo la carta era justamente hacerlos entender que ya tendrían que haber crecido muchísimo más de lo que estaban crecidos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales, han llegado a ser tan niños, o han llegado a demostrar tanta inmadurez, que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Tienen necesidad de volver a escuchar lo básico y no de algo más profundo. Y dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que el autor de Hebreos lo que intenta es mostrar que Cristo está por encima de todos, de cualquier persona, aún del sumo sacerdote que ellos iban a estimar, porque hasta hace un tiempo atrás lo que tenían era un sumo sacerdote que iba a pedir perdón por los pecados. Ahora vino Cristo como el sumo sacerdote, realmente el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, que iba a dar su vida por todos ellos una vez y para siempre. Y de pronto, cuando termina de hablar esto, parece que puede seguir hablándole de lo mismo para mostrar la supremacía de Cristo,
Pero servía para decirle, quiero hablarles más de todo esto, pero ustedes aún demuestran inmadurez. Aún se manifiestan como niños cuando ya tendrían que ser muchos de ustedes maestros. ¿Y cuál es la causa de esto? ¿Por qué está esta parte de aún son niños, tienen que tomar leche, los primeros rudimentos? Bueno, la misma palabra que se usa en el 9 para perfeccionado, o completo, o estar acabado, ¿no? La obra completa, es la misma que se usa, aunque acá no aparece en el español, para los versículos que siguen cuando está hablando hacia los inmaduros. Dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido porque aún no están completos, es lo que dice en el griego. O sea, aún no están perfeccionados. Si fuesen perfeccionados, si estuviesen perfeccionados, ya no estarían participando de la leche, porque el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo? ¿De qué manera? Para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Y ahora vamos a entrar en esto, porque si bien es un texto que de primera mano nos pone a Cristo enfrente para mostrarnos que es superior a todo, ahora hay un fin de todo esto. Sabemos que Cristo nos dejó un ejemplo para saber cómo vivir. No solamente vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y básicamente Dios dice que si alguno se cree que es un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, tiene que andar como Él anduvo. Ahora, ¿de qué manera tenemos que andar como Él? ¿Y Él qué hizo? ¿Fue obediente en el padecimiento? De esa manera fue perfeccionado y de esa manera cumplió la voluntad de Dios. Y vos y yo tenemos que hacer lo mismo, ¿eh? Tenemos que ser perfeccionados, tenemos que ser obedientes en medio de los padecimientos para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos y yo, si bien tenemos vidas distintas, ¿vamos a sufrir? Sí. ¿Vamos a padecer? Sí. ¿Vamos a tener momentos difíciles? Sí. Pero ahí se ve realmente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No es que se va a ver, los demás van a ver qué hay en tu corazón. No. Vos mismo vas a saber si hay Cristo o no hay Cristo en tu corazón. Si Jesús amaneció en tu corazón o no amaneció en tu corazón. Si frente a la adversidad y el padecimiento te mantenés firme en obediencia a lo que Él dejó escrito, a cómo Él vivió. O si vos te vas a manejar como a vos te parece mejor según la circunstancia. Ahora, para todos aquellos que han alcanzado por gracia la salvación en Cristo, han creído en Él, le han obedecido y han nacido de nuevo, el mismo autor al final habla de que aquellos maduros son los que tienen los sentidos ejercitados porque los usan. Y ahí también lo mismo. Esa palabra por el uso tienen los sentidos ejercitados. Esa palabra ejercitado es literalmente la misma palabra que hace referencia a la gimnasia física. Cuando, por ejemplo, empezás a hacer deportes y no tenés costumbre de hacer deporte, o comenzás a hacer alguna disciplina y naturalmente, ¿qué va a pasar? Me duele todo el cuerpo. Los músculos los tengo todos con un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque están siendo ejercitados. Están siendo los tejidos desgarrados. Eso es lo que sucede. Tenemos las fibras musculares y nosotros al trabajarlas no las estamos estirando. Muchas se están rompiendo. ¿Sabían? Bueno, y eso se sufre. Bueno, espiritualmente, el que es ejercitado en el sufrimiento comienza a crecer, a madurar, mientras se mantiene en obediencia. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué puse esa palabra también que fue la que más me hizo eco para nosotros? Perfecciónate o perfeccionarse. Porque una de las cosas que entiendo y que veo y que me parece una luz amarilla de alerta en la vida cristiana es si llegamos a entrar en una meseta espiritual en la que no vamos ni para un lado ni para otro. Ni siquiera nos estamos dando la cabeza contra el piso en errores, en soberbias, en pensamientos egoístas, en pensamientos totalmente ajenos a la voluntad de Dios.
pero tampoco estamos siendo perfeccionados en la voluntad de Dios. O sea que, de alguna manera, como dice la palabra, si el justo tiene que ir en aumento, su vida tiene que ir en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto, y mi vida me veo en esa meseta estancado, hay algo que está pasando que no está bien. No estoy ejercitándome, no estoy usando el ejercicio, la disciplina para poder discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, no estoy siendo obediente a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué pasa? Esto sucede, estas mesetas, vamos a llamarlas espirituales, generalmente suceden porque venimos con una carga de nuestra vieja naturaleza muy grande. Un temperamento, un carácter, formas de vivir que van todo el tiempo a atentar contra la voluntad de Dios. Y te lo pongo con cosas más sencillas de repente. Si vos estás acostumbrado, por ejemplo, a llegar tarde a todos lados, cosas naturales, ahí ya tenés que saber que hay algo que está mal, por ejemplo. Hace un tiempo hablaba con una persona que es profesional en cierto aspecto, pero es una persona impuntual, entonces no llega a ser profesional. Porque el profesional está perfeccionado en lo que hace, está apto para hacerlo y lo hace de manera excelente. Dios no nos llama a ser profesionales en la materia ahora, nos llama a ser perfeccionados en la materia. Porque esa perfección que nosotros la usamos mal el término perfeccionar. Lo pensamos como perfecto, como intachables, sin errores, ¿verdad? Pero acá cuando habla de perfeccionarse, habla de que llegamos a un punto de estar aptos para llevar la tarea adelante de manera correcta. Y muchos de nosotros nos quedamos estancados sin llevar adelante la tarea de manera completa. ¿Por qué? Bueno, justamente porque nuestra vieja naturaleza atenta contra lo que Dios nos llamó a hacer. De hecho, más, todo hijo de Dios tiene que estar constantemente siendo ejercitado, siendo usado, usando lo que Dios le dio, en mayor o menor medida, en un área o en otra, pero constantemente. Les explico por qué. Miren, cuando dice que, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, está colocando a todos aquellos que estaban esperando entender un poco más, como si no van a entender un poco, son niños, no pueden estar recibiendo mayor conocimiento. Y una de las cosas, capaz que lo pueden ver en términos más naturales o más normales, por ejemplo, en el caso de los médicos estudian cierta cantidad de años y comienzan las prácticas paralelamente a que están terminando sus estudios. Lo mismo los maestros en la educación. Hay una cantidad de áreas en las que se llega a un cierto conocimiento y comienza un paralelo entre la práctica y el conocimiento aplicado. Y en la vida cristiana es igual. El Hijo de Dios conoce las Escrituras, se comienza a formar, pero se perfecciona en el uso de lo que ya comprende, en el ejercicio de lo que ya tiene. Si yo estoy esperando una perfección de plenitud para poder moverme, no voy a llegar nunca, porque Dios paralelamente a que me llama, me capacita, me da el entendimiento y me llama a ejercitarlo. Si nosotros vemos a lo largo y ancho de la Biblia, cuando el Señor llama a nuestros hermanos, vamos a ver momentos que en el momento en el que son llamados, así en el momento mismo que son llamados, salen a ser usados por Dios, predican la palabra, hablan de parte de Dios, ayudan a alguien en necesidad, lo que quieran ver. Muchos otros vamos a ver que les lleva un proceso más largo de formación, pero paralelamente son usados por Dios. Más, muchas veces capaz que podemos encontrarnos en esa situación de no llevar adelante lo que Dios tiene y espera que nosotros hagamos en su voluntad. ¿Y qué pasa? Porque yo creo que no, vamos a suponer no estoy apto o no voy a hacerlo todavía o estoy esperando el momento indicado o espero el tiempo que Dios me marque, lo que quieran poner. Y está bien en cierta medida cuando es un temor reverente. Pero ¿qué pasa? Mientras espero, no pasa nada en mí. No estoy siendo perfeccionado en absolutamente nada. Porque si Dios me da algo, se perfecciona en el uso. ¿Me entienden? A ver, vamos a suponer que yo tengo que predicar la palabra en otro país. Y yo no tengo forma de llegar a ese país. Dios me pide que vaya a otro país a predicar la palabra. Pero mientras que no me lleve a otro país, no predico más la palabra. No me preparo en predicar la palabra. No le hablo a nadie.
No, evidentemente que hasta que me llegue el momento, yo con lo que tengo me empiezo a ejercitar para que cuando llegue el momento yo ya esté preparado, completo para hacer su voluntad. Entonces, en mayor o menor medida, todo hijo de Dios constantemente debe servir a Dios. Debe perfeccionarse. Incluso cuando habla un poquito más abajo, o cuando también habla que nos ha dado dones. Por ejemplo, capacidades especiales dadas de Dios, que tienen que ser ¿qué? Ejercitadas, llevadas adelante. ¿Para qué? Para perfeccionarlas. ¿Cómo las vas a perfeccionar si no las usás? ¿Cómo puedes perfeccionar algo? Sí, a ver, la imagen justamente era un arco con una flecha y tirando del blanco. Hay una flecha que está fuera del blanco y otra que va a ser disparada. Yo puedo tirar la flecha, hierro, y digo, no tiro más. No, yo no sigo más. ¿Para qué voy a seguir? Ya me equivoqué. O puedo decir, no, intento de nuevo. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy perfeccionando. Y en el momento que tenga que hacerlo y haya una definición en la que yo no tenga margen para errar, estoy mucho más probable de dar al blanco que estar mucho más lejos del blanco. ¿Por qué? Porque en la práctica fui perfeccionado. Y si bien para ciertas tareas Dios nos llama a funcionar con una cierta capacitación o ciertas características, en mayor o menor medida, todos nosotros tenemos que ejercitarnos en lo que Dios nos ha dado. Miren, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que han alcanzado madurez se han mantenido en el ejercicio constante, en hacer la voluntad de Dios, de manera que pudieron desarrollar la capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Evidentemente, si yo no uso lo que Dios me ha dado, no estoy siendo ejercitado, ¿cómo voy a identificar muchas veces? No, de esta forma no es, porque de esta manera no está bien. De esta manera es, más allá que la palabra me puede decir, esto es correcto, esto no es correcto. La práctica es muy diferente. Podríamos verlo en términos arquitecto y constructor. Y siempre vas a tener la discordia. Yo cuando recibo a esos arquitectos en mi empresa, los ves y vienen con un láser, hace así, te muestra todo cómo va a quedar. Si le pones todo lo necesario para que lo levante, no vas a saber qué hacer. Entonces, después vas para el otro que es el constructor y le explicas por qué no puede hacerlo así, aunque tenga esa experiencia, y te va a decir, le mostrás y no te vas a saber leer capaz ni siquiera el plano, porque necesita el que va a leerle el plano para poder llevarlo adelante. Si bien los dos son necesarios, como hijo de Dios es más interesante. Dios no quiere que vos seas por un lado un arquitecto y por otro lado un constructor. No, que te formes y que también lo lleves adelante. El conocimiento sencillamente te va a envanecer si no transforma. Y al primero que tiene que transformar es a uno mismo. La palabra de Dios tiene que transformar nuestro corazón, tiene que transformar nuestra vida. Tiene que ser el ejercicio de la palabra de Dios, aplicarla día a día. Y después, para poder llevarla a los demás, en la práctica. Si yo no conozco de quién estoy hablando, es evidente que no puedo vivir diciendo sigo y vivo las pisadas de aquel que me salvó, porque no lo conozco, evidentemente. Ahora, si yo estoy viviendo o procurando vivir aquel de que conozco, voy a ser ejercitado en la piedad, voy a ser ejercitado mediante padecimientos, por momentos injustos, por momentos de adversidad, por momentos de tinieblas, por momentos de oscuridad, lo que sea. Pero ahí voy a ser ejercitado. Ahí voy a ser ejercitado. Y voy a madurar. Y voy a alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Para cuando yo pueda ver, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y cuando Dios me diga, mira, esta es la tarea que tengo asignada para vos, por ejemplo, para como muchos que pueden tener alguna tarea asignada de parte de Dios, vas a estar ejercitado porque estuviste trabajando todas las áreas de tu vida. Ahora, para mí el mejor ejemplo, si no hay otro, es Cristo. Después tenemos una cantidad de nuestros hermanos, Moisés, tenemos el otro día, por ejemplo, podemos haberlo visto a través de Moisés, cómo Moisés fue llamado, fue trabajado, fue perfeccionado para después terminar haciendo la voluntad de Dios. Tenemos una cantidad de hermanos a lo largo y ancho de la Biblia que vamos a ver cómo fueron llamados, capacitados, entrenados, ejercitados, de manera que después pudieron estar completos, perfeccionados, para llevar la tarea adelante que Dios les tenía por delante.
Otra de las cosas que veo que también atenta contra la vida cristiana, y quizá cuando miraba el texto pensaba también, indudablemente tengo que pensar en el día a día, como pastor, como iglesia local, y también como hermano en la fe de muchos hermanos nuestros que se congregan en otros lugares. Y hay un patrón que me asusta un poco, bastante diría yo, que se repite muchas veces y espero que desde este texto podamos entenderlo para erradicarlo. Y es el siguiente: la humildad de Cristo, ser humilde como Cristo, no es ser pasivos en nuestra forma de vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Si para vos la humildad significa estar en este lugar que tiene un techo liviano, no estás entendiendo lo que es la humildad. Si nosotros tenemos todo para ser capaces de perfeccionarlo donde estamos y no lo hacemos porque creemos que esto es ser humilde, eso en realidad no es ser humilde, eso es ser orgulloso. Y no solamente orgulloso. Lo peor no es ser orgulloso en este sentido, lo peor es jactarnos de nuestra pobreza en ciertas áreas y creer que eso es un distintivo de Cristo. Eso no solamente pobreza, eso es totalmente dejadez y orgullo. Y yo puedo decir, no me voy a preparar más, Dios me llamó a esto y bueno, fíjate, no. Si vos tenés la capacidad tenés que perfeccionarte en todo lo habido y por haber que puedas, para poder hacer la voluntad de Dios de la mejor manera, de la manera más efectiva posible. No es como, me quedo a mitad de camino, fíjate que no puedo, fíjate que no sé. Si no puedo, si no sabes, bien. Ahora, si ese es el argumento para vos quedarte quieto, eso está mal. ¿Entienden? Si vos sos una persona con ímpetu y que querés ir hacia adelante y tenés capacidades para desarrollarte y seguir formándote en cualquier aspecto de tu vida, podés hacerlo perfectamente sin caer en el orgullo y en soberbia. De hecho, te estás perfeccionando para hacer la buena obra que Dios te haya asignado. Y cada uno va a dar diferente. Van a dar 30, 60, 100 por uno. Cada uno Dios le ha dado del Espíritu y lo que Él sabe. Pero nosotros no podemos agarrar y creer que mis carencias son el distintivo de humildad de Cristo. Sino más bien muchas de las carencias que tenemos como personas es la evidencia de una vida de dejadez. Y eso es peligroso. Confundir humildad con las carencias pecaminosas que tenemos. Porque arrastramos ciertas características de nuestra vida o carácter de nuestra vida. Y nos gozamos en estas carencias y en estas falencias que tenemos. Porque eso nos hace ver más como Jesús. No, eso nos hace ver más como Jesús. Eso nos demuestra la mediocridad que hay en el corazón. Que no está buscando lo mejor para Cristo. Y no está poniendo las mejores habilidades y las mejores capacidades a disposición de Cristo. Y que no las está perfeccionando para Cristo. Sino que se siente conforme, porque también sacamos de contexto que estemos conformes con lo que tenemos. Podemos estar conformes con lo que tenemos. De hecho, hay que estar conforme con lo que tenemos. Pero eso no es la asignatura de decir, hago la plancha y no hago más nada, si estoy tranquilo. No, eso es dejadez. Y eso no es lo que Cristo nos llama a hacer. El estar conforme con lo que tenemos es la realidad que te toca vivir, pero eso no significa que vos no perfecciones la realidad en la que estés y no te perfecciones como persona, porque vos querés reflejar a Cristo en todas las áreas de tu vida. ¿Entienden? Es muy diferente. Cuando yo leo esto digo, les iba a hablar de algo más importante, pero claro, no aplican ni siquiera el conocimiento básico que tienen los hebreos. Entonces les dice, no les voy a hablar de Melquisedec y del orden de Melquisedec, ni les voy a explicar lo que sucedió en aquel momento con Abraham, porque todavía son niños, tienen que tomar la leche y entender qué significa lo básico. Lo que significa padecer, lo que significa ser obediente, lo que significa ser perfeccionado, lo que significa usar y ejercitar los sentidos para discernir el bien y el mal. Para ahí luego sí, seguir llenándonos del conocimiento de Cristo, porque vamos a ir en paralelo, ¿no? Vamos a ir comiendo y vamos a ir siendo transformados, comiendo y siendo transformados, comiendo y aplicando lo que comemos. Nuestra vida tiene que ser aplicativa a lo que creemos. Y no solamente un mar de información. O de hecho, seleccionar de todo esto lo que mejor nos queda cómodo según nuestras características pecaminosas. Porque los que padecen falta de compromiso, que no son pocos, cuando leen, hay que ser obediente, el humilde es mejor, el pobre lleva más honra que el rico,
a todos los que padecen en ese sentido les queda bien. Y acá lejos de llamarlos a buscar ser ricos y todas esas cosas, sino que no se engañen para justificar las carencias que tienen en su vida. A los que son osados y tienen esa capacidad de ir para todos lados y todos lo llevan al extremo y sale todo bien, sí, tienen que tener el freno de mano porque si no se van a ir de soberbia para el otro lado. Pero los que tienen muy poco y se jactan de lo poco que tienen, también son tan soberbios como los muchos que tienen. Y eso es un peligro que veo en la iglesia hoy en día, pero no solamente acá, en muchos lados. El contentarme con lo que tengo de manera equivocada, porque no hago el mínimo esfuerzo para mejorarlo. Es como si se nos rompe el vidrio mañana ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner un aire y le vamos a poner una cinta y que pase todo el invierno así? Y hay que contentarse con lo que uno tiene. Y eso es ser humilde. Mirá que pasan de afuera, van a decir, mirá una iglesia que tiene un vidrio roto. Qué tremendo, qué humildad que hay en ese lugar. No, hay un montón de gente dejada, que no ama lo que tiene, que no cuida lo que Dios le da. Pero nosotros hacemos una lectura diferente. Es qué humildad, es que realmente son espirituales en ese lugar. No, mentira. Mentira, eso no tiene nada que ver con Cristo. Y se lo estoy poniendo en términos naturales. Ahora, piénsenlo en la disciplina espiritual. En la vida de oración, en la vida devocional, en la lectura de la palabra, en la evangelización cuerpo a cuerpo, en la ayuda al necesitado, en el día a día. ¿Cómo somos nosotros frente a esas cosas? ¿Somos tan negligentes como la vida conforme que tenemos como estamos? Porque si yo creo, y mire, acá voy, porque el otro día también compartí con alguien esto, pero no quería que se malinterprete y espero que quede claro. Si yo creo que mis 5 minutos de oración lavadientes son más humildes, porque los oré desde el corazón, y no llevo nunca la intención de llegar a 1 hora de oración en mi día, soy tan soberbio o altivo como el que se paraba en las esquinas a gritar, Señor, yo no soy como aquel, y yo que oro y ayuno. La misma soberbia con otro estuche. Porque yo me jacto de mi poca vida de oración porque lo poco que tengo es profundo para Dios. No, en realidad sos una persona que piensa mucho en vos mismo y poco estar con Dios, y no tenés nunca a Dios en primer lugar y es lo último que dejas en tu día, por eso querés ir como en urgencia o en emergencia delante de Dios un rato para calmar tu conciencia y después seguir tu día a día. Y eso es tan orgulloso y soberbio como el que se pueda parar acá mañana a orar, yo soy grandemente espiritual y gracias Señor por tu presencia y te busco cada mañana 2 horas. O sea, yo lo que quiero hacerles ver que la realidad es que muchas de las cosas que nosotros creemos como puras o santas o dignas de humildad están solamente vestidas de eso, pero en realidad evidencian la dejadez espiritual que tenemos dentro, la falta de disciplina, la falta de buenos hábitos, la falta de compromiso, por ende la falta de amor, la falta de obediencia, la falta del uso del ejercicio del bien y el mal. Entonces, si nosotros nos conformamos con la vida básica que tenemos, sin arriesgarnos, sin jugárnosla, sin ponernos todo o nada delante de Dios, las cosas no cambian, las cosas no mejoran, las cosas no sé por qué. ¿Qué pasa? Claro, Dios puso en la tierra que puso a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que le siguen, los que le creen. ¿Quiénes son ellos? Puede ser vos y puedo ser yo. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, sí. ¿Qué te estoy diciendo? Cosas que duelen, cosas que molestan, cosas que me hacen sufrir. Bueno, eso es padecer. Padecer es sacarte de la comodidad en la que estás, argumentando que puede ser humildad, y en realidad estás vestido de una humildad falsa. Es falsa humildad. Es comodidad, porque no se te está moviendo un pelo. Es tranquilidad absoluta en la vida cristiana que tenés. Muy, muy, muy básica y superficial. Cuando Dios nos llama a entregarnos, es a entregarnos. A morir a uno, es a morir a uno. No estoy hablando de ahora voy a salir a hacer locuras porque Dios me llamó y no mido nada. No, porque eso es un ejercicio. Y requiere conocimiento y buena práctica, buenos hábitos. Y hay un orden para poder llevarlos adelante. Pero vuelvo a hacer énfasis en lo mismo. No quiero que caigamos en la pasividad, en la meseta de no llevar nuestra vida espiritual hacia ningún lado, sino decir, no, Dios,
Yo no quiero ser el mismo ahora y en 5 años seguir siendo la misma persona. Con los mismos asuntos, con los mismos problemas, padeciendo lo mismo, sufriendo lo mismo. No, Señor, necesito seguir creciendo en tu voluntad. ¿Qué tengo más por delante que pueda hacer para tu gloria? Quiero vivir para vos, quiero conocerte más. Quiero ver que vos, cada paso que voy a dar, buscando que seas glorificado, porque Jesús dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y antes dice que fue escuchado siendo obediente, cuando oraba y clamaba, con lágrimas y con súplicas, fue oído por causa de su temor reverente. Su temor reverente. Miren, que estamos hablando del ejemplo mayor a seguir. Ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué ofrecía estas cosas? Por vos y por mí, para hacer la voluntad del Padre. Dios te permita y Dios me permita llegar a tener ese corazón, que es el corazón de Cristo. Clamando, rogando, llorando para hacer la voluntad de Dios, intercediendo por los demás para que también conozcan el amor de Jesús, pidiéndole a Dios que nos guarde para poder cumplir la voluntad por la cual Él nos llamó y no caernos en conformismos que hacen que nosotros nos engañemos como que estamos haciendo lo correcto. No, si mi vida no experimenta un padecimiento real por causa del Evangelio, estoy cómodo en la vida que estoy llevando y no estoy afectando en absolutamente nada. No estoy haciendo ninguna obra que salga de acá y pase a lo eterno. El fruto que permanece. Me gustaría que también cuando leamos estos textos, podamos pensar en eso. Y es decir, sabemos que no todos tenemos que ser maestros, indudablemente. Pero la hipérbole de acá del autor de Hebreos es justamente para que entiendan lo que realmente se esperaba de la congregación de nuestros hermanos y lo que realmente era. Pero poder ver nuestras vidas a la luz de la palabra y decir, Señor, quizá vos estás esperando de mí. Yo sé que no solamente, lo que vos esperas de mí, sino yo sé en mi corazón que tengo mucho más para entregarte. Yo sé que puedo ejercitarme mucho mejor de lo que ya estoy siendo ejercitado. Y que cuando te leo, entiendo que otra vez tengo que volver a escuchar lo básico, porque me doy cuenta que no estoy siendo perfeccionado. Y yo no importa el tiempo que tengas en Cristo, y no todos están llamados a servir a Jesús adentro de un templo, 4 paredes, dentro de una congregación, sino que todos estamos llamados a servir a Jesús y vivir para Él. Entonces, más allá si te toca estar de este lado, de ese lado, dentro de un culto de fin de semana, sos cristiano las 24 horas y servís a Jesús las 24 horas. Y tenemos que andar como Él anduvo las 24 horas. No a veces, no un rato, no un tiempo cuando estoy entre cristianos, sino cuando estoy solo, absolutamente solo, cuando estoy en un lugar público donde no tengo a nadie conocido, donde tengo un momento donde puedan pasarme la mano por la espalda y decirme, mirá qué bien que sos, mirá qué bueno que haces. En todo momento soy cristiano. Ahí es cuando yo realmente estoy siendo ejercitado. Y estoy entendiendo, mirá, esto me lo dijo con intención de que yo me subleve tremendamente. Mirá, esto en realidad me hace más mal que bien, por acá ya no voy más. ¿Por qué? Porque me estoy involucrando en la voluntad de Dios. Porque estoy interesado en hacer la voluntad de Dios. Y Dios me permita alcanzar esa perfección, el estar completos, el estar aptos para. Esa es la forma en la que yo me puedo encontrar en algún momento y decir, bueno, esto es lo que tenés por delante. Esta es la tarea asignada que tenés. A ver, ¿qué quiero decir? Todos tenemos una tarea asignada básica que es predicar a Cristo. Todos tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que anunciar el Evangelio. En mayor o menor medida, todos tienen que hablar de Cristo. Todos los que son salvos tienen que salir a buscar a otros para que también alcancen salvación. Pero nuestra vida cómoda, eso ya lo omitimos de lado. Después pensamos en la realización personal. Pero una cosa es
Por eso digo, no creo que mezclen realización personal, que no tiene nada que ver, pero en definitiva todo cristiano tiene que realizarse de manera personal en la voluntad de Cristo. Porque el apóstol Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo que me espera por delante es la corona que Dios le va a dar a todos los que llegan. Entonces, en definitiva, él se realizó como persona. ¿Por qué? Porque terminó haciendo la voluntad de Dios. Hizo lo que Dios le llamó a hacer, ni más ni menos. No hizo otra cosa. Ahora, si la voluntad de Dios para tu vida es ser un piloto de avión, sé el mejor piloto de avión que pueda ser. No el mejor que otro, el mejor que pueda ser para la gloria de Dios. Pero lo que tengas que hacer, la asignatura que tengas delante de Dios, perfeccionate. En el temor reverente a Dios. Vas a padecer, vas a sufrir un momento de incertidumbre, un momento de cansancio, pero no nos quedemos estables, haciendo como, me quedo quieto en la nebulosa de que no sé si Dios quiere que yo... Porque eso no nos lleva a ningún lado, solo nos estanca. Se nos van los años, se nos va todo y lo que tenía el deseo de hacer para Dios quedó en algo que cuando ya quise ver, no tengo las mismas fuerzas que tenía cuando tenía y se nos fue la vida. Y ya no tengo el mismo valor porque en realidad en vez de trabajar, el esforzarme, no me ejercité en eso, entonces ya tampoco hay valentía en mí, aunque está ese espíritu de valentía en mí, pero como no me relaciono con él, tampoco puedo llevarlo adelante. Y cuando veo la primera adversidad, me escapo. Cuando tengo que dar una opinión incómoda, la evito. Cuando tengo que disentir, me retraigo. Cuando tengo que ayudar, a lo Pilato me voy. Todas esas cosas que a nosotros nos generan padecimiento o incomodidad son las que son necesarias para crecer en Dios. Son las necesarias. Son las escenografías que Dios está poniendo alrededor tuyo para que vos madures. No hay otras. Las que te tocan vivir. Y si incluso las ves como periódicas en tu vida, es que no, la asignatura está pendiente y no maduramos. Por eso vas a encontrar, por ejemplo, te puedes encontrar con personas que quizá empezaron con Cristo al mismo tiempo que tu vida y las encontrás y de repente vas a decir, qué bueno todo lo que Dios ha hecho con tu vida, qué bendición. Y vos decís, yo todavía estoy en este tema dando vueltas en mi cabeza. O al revés, decís, qué lástima esta persona. Siguen lo mismo que hablamos hace 15 años atrás. En el mismo problema, con el mismo pecado, con la misma lucha. Y decís, ¿qué está pasándole? Bueno, sencillamente confundió términos, se quedó en la mitad del camino, no está procurando crecer. Porque también tenés ahí una cantidad de personas, vamos a decirle así en un término coloquial y hasta despectivo quizás, ¿no? Sin la intención de que sea despectivo, pero cabezones en el sentido de un montón de información sin transformación de su vida. Y después tenés gente que se desvía, raíces hebreas, vuelven al judaísmo. Tenés personas que después se van para el catolicismo. Y decís, ¿pero por qué pasa ese tipo de cosas? Bueno, justamente porque realmente no hay un balance entre lo que comen y lo que practican. No practican la vida de Cristo. Entonces no pueden discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque si yo no la pongo por obra, ¿cómo me voy a dar cuenta? La evidencia, el fruto de la acción que Cristo me llama a hacer. Y quieras o no, o te parezca mucho o te parezca poco, la experiencia de practicar la palabra de Dios es la que te va perfeccionando. Porque las situaciones pueden venir y repetirse de manera similar y vos ya no vas a pararte de la misma forma. No vas a reaccionar, ni responder, ni sentir, ni pensar de la misma manera. Y ahí vas a poder decir, Señor, de lo que era a lo que soy veo que hay un cambio dentro mío. Gracias, Jesús. Y evidentemente no soy yo, es tu obra de gracia en mi vida. Pero si yo miro para atrás y me miro y sigo siendo lo mismo, sigo estancado en lo mismo, evidentemente el autor de Hebreos te diría a vos también y a mí, no, esperen, no les voy a hablar más de este tema, quiero que vayan por lo básico, oren unos por otros, quiero que vayan por lo básico, ayúdense mutuamente, quiero que vayan por lo básico, vayan de a dos y hablen de Jesús a la gente, quiero que vayan por lo básico, pueden sostenerse unos a otros, cosas básicas. Pero claro, eso requiere padecer. Requiere sacarnos del lugar cómodo
y nos molesta. Y se sufre, duele. A nadie le gusta que agarren y espiritualmente, ¿no? te desarranquen los músculos, ¿no? Te empiecen a romper por todos lados, porque claro, eso duele. No me siento cómodo. Quédate tranquilo que Jesús cuando fue a la cruz tampoco se sintió cómodo. Y sufrió por vos y sufrió por mí. Padeció verdaderamente. Pero el que verdaderamente es un siervo de Cristo, un esclavo de Cristo, va a ser obediente a su palabra. Va a ser obediente. Va a ser obediente a su verdad. Va a procurar vivir en esa humildad que Cristo enseñó y va a caminar de manera que va a ser perfeccionado. Nuestro Señor Jesús, al ser perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si vos y si yo tenemos intención de obedecerle, vamos a caminar como Él caminó, en ruegos, en súplicas, con gran clamor, con lágrimas, y vamos a ser oídos por nuestro temor reverente, porque vamos a estar imitando al Maestro. Ese es el mayor ejemplo que podemos tener. Por eso tampoco todo lo que vos ves material, la vida en sí misma, esto que ves, realmente lo que estás viendo el día a día, pasa tan rápido y desaparece. O sea, no podemos ni casarnos con esto, ni enamorarnos de todo lo material, ni perder nuestra forma nuestras fuerzas y todo, por lo que va a quedar acá y va a desaparecer. No si eso te está llevando a olvidar de que lo que vayas a hacer es para glorificar a Dios. Y aunque parece un juego de palabras, si realmente en la ecuación primero no está Cristo, la misma obra sin estar Cristo primero no sirve para nada. Y si podés edificar una ciudad entera con la palabra de Dios y traer salvación a una ciudad entera, porque Cristo está en el centro y se transforma la ciudad, o como pasaron con nuestros grandes hermanos en otras épocas, lograron ganar derechos para las personas, transformar ciudades, transformar países. De todo se lograron. El arte nació a través del cristianismo. Hay tantas cosas que el cristiano fue el que las formó de cero, que después lo secular lo tomó y lo transformó. Pero claro, ¿eso qué llevó? Y bueno, llevó a que una persona saliera del parámetro, del estándar, para trascender mucho más para la gloria de Dios. Tenía claro lo que Dios lo llamó a hacer y a eso apuntó y nadie lo quitó de lo que tenía que Dios hacer, lo que tenía que hacer para Dios. Requiere valentía, sí, sacrificio, sí, obediencia, indudablemente. Ser perfeccionado, indudablemente. Pero es para reflexionar. Es para reflexionar. Si Dios nos trae hoy, si Dios nos permitió llegar hoy, con el día con el que está, la vida con la que llegaste hoy, toda la semana que tuviste, todos los argumentos válidos que pudiste haber dicho para incluso no llegar, es porque Dios tiene intenciones de moldearte a su imagen, no a lo que quizás estés creyendo que Cristo dice o Cristo es. Por eso siempre es muy importante un baño de su palabra, ¿no? Para comprender bien los conceptos. Así que, hermanos, no dejen de servir a Jesús donde quiera que se encuentren, porque de esa manera se perfeccionan para su gloria. Donde quiera que vayan, donde quiera que estén, busquen reflejar a Cristo, vivan su vida en santidad, apártense del mal, busquen la paz y síganla, para que el Dios de paz esté con ustedes, el que guarda sus corazones, el que guarda sus pensamientos. Ese es nuestro Dios. Pero vivan para Él, donde quiera que se muevan. Muestren a Jesús con sus hechos. Practiquen la vida cristiana y vean el resultado de practicar la vida cristiana. Es lo más maravilloso que les puede pasar. Vamos a darle gracias a Dios